buenas tardes, estimados participantes de la Universidad, la UNI Ojeda, ubicada en Maracaibo, convenio con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, Ventanas al Conocimiento. Hoy vamos a desarrollar la unidad curricular, un contenido donde se va a dar la introducción correspondiente a la didáctica de la lengua en educación integral. A los estudiantes que están inscritos en esta casa de estudios y que puede ayudarse a continuar su profesionalización en el campo de la educación. Cuando hacemos un desarrollo profesional, tenemos unidades curriculares en el plan de estudio. Esas unidades curriculares me van a dar una estructura a mi perfil profesional. Y en ese perfil profesional está dada esa didáctica de la lengua como disciplina de intervención que tiene como objetivo no solo saber lo que vamos a estar desarrollando, sino también saber el estudio sociolingüístico de las variables del ámbito familiar en el que se desenvuelven los estudiantes durante su educación obligatoria. Por eso es importante que el estudio de la didáctica de la lengua tenga grandes líneas de análisis que se relacionan con el informe de edad, el sexo, el análisis del ámbito social y familiar en el que se desenvuelve el estudiante y quizás también en relación a la profesión de los padres, madres y en relación con sus hermanos y todo el ámbito familiar. Quiero presentarme, mi nombre, la doctora Lira Méndez, especialista en lenguaje y comunicación, castellano y literatura, licenciada, especialista en currículo, con una maestría en planificación, abogado y doctora en educación. Vengo con ustedes a compartir algunos encuentros sincrónicos y quizás asincrónicos también, porque cuando ustedes vayan a estar observando esta clase que queda grabada, entonces vamos a estar de manera sincrónica. La producción de esta perspectiva de la didáctica, que desde los conocimientos podemos estar interpretando en los procesos, hay necesidad de que se pueda establecer algún lineamiento de lo que es la didáctica, que está constituida por un conjunto de procedimientos y normas destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficaz posible. La didáctica es el arte de enseñar. La didáctica de la lengua es una disciplina de intervención que tiene como objetivo no solo ampliar el saber de los alumnos, sino también modificar el comportamiento lingüístico de los alumnos. Por ello es necesario ustedes como profesionales de educación integral que tengan estos procesos claros. Entonces, como formador de niños, de jóvenes, de adolescentes, hasta de adultos, entonces vamos a darle un sentido muy específico y muy amplio también a lo que es didáctica de la lengua.
Si la didáctica es aquella que parte de la pedagogía o es parte de la pedagogía que describe, explica y fundamenta los métodos más adecuados y eficaces para conducir al educando a la progresiva adquisición de hábitos, técnicas, conocimientos, y es la forma, la habilidad, la destreza, ese ánimo natural, espontáneo, es el arte de enseñar y que suma la parte integral en la formación de ese individuo. En definitiva, pudiéramos pensar que la didáctica se plantea como una metodología para la instrucción. Si empleamos un enfoque metodológico para estudiar esa didáctica de la lengua, pudiésemos pensar entonces que se pueden condicionar algún tipo de aprendizaje que en ningún momento debe dejar de ser funcional y significativo y basado, como se ha dicho, en el uso y empleo de construcciones propias del alumno y no de carácter artificial e hipotético. La gramática tradicional nos lleva a pensar también que se tiene una visión analítica con indicaciones de tipo normativo. Plantea categorías gramaticales con una separación radical entre lo morfológico y lo semántico, cuando en verdad estos no pueden separarse. No ofrece una estructuración pedagógica en la enseñanza debido a muchos aspectos que se deben tomar en cuenta. Quizás en primer lugar el orden dado a los contenidos y en el segundo momento en que comenzaba su aprendizaje, ya que debemos empezarlo aproximadamente a los 12 años, cuando el niño llega a la etapa lógico-formal. Y no es así. Debemos hacer la no separación desde que son niños, desde que ellos comienzan a hablar, para darle un sentido amplio a nuestra lengua. Esa gramática estructural adopta una visión eminentemente científica y rígida, y quizás sistematizado. Todo el material lingüístico cae en un excesivo análisis de la producción oracional y esto le resta funcionalidad a la palabra, a esa expresión espontánea que pueda tener el individuo. Entonces nos ponen rígido, sistemático, y esa capacidad expresiva y comprensiva se nos debilita desde muy temprana edad, sin que se dirija un estudio exhaustivo del fenómeno lingüístico. Por eso es necesario que tengamos un enfoque didáctico metodológico de la enseñanza de la lengua. Por lo que debemos replantearnos hacia quién va dirigida la enseñanza de la lengua. De manera que la gramática nunca puede ser un fin en la escuela, sino que se presenta como un medio que él se dispone para que el alumno interiorice su lengua. Plantearla como un contenido descriptivo y él la convierte en un estudio propiamente universitario y filológico. En este tipo donde se hace hincapié todo el planteamiento educativo y que podemos hacer un proceso lingüístico de manera espontánea, de manera rápida, libre, que la palabra del alumno puede interiorizarse y lo aprendido darle uso. A eso se llama didáctica de lengua. El perfeccionamiento de la lengua solo se consigue leyendo, hablando y escribiendo. Aunque esto no pueda ser una manera que se deba enseñar, sino que también parte del individuo como ser en que es dado de manera muy rápida y libre esos procesos de expresión, tanto oral como escrita.
Hay necesidad de fuentes, hay necesidad de materiales, hay necesidad de recursos, hay necesidad de metodología. Por eso es necesario que podamos tener la capacidad de generar únicamente frases bien formadas, confiando así con fe ciega la inevitabilidad del progreso. De poder querer hacer, según Brunner, de manera de que haya interacción como elemento fundamental que explica la adquisición del lenguaje y que va incluyendo el término de una forma, ya sea adulta o niño, para que pueda tener una interacción humana regulada. Entonces, la didáctica de la lengua resulta estar dada en procesos eminentemente, porque, por ejemplo, en estos estudios de básica, media, diversificada, en la familia, en esos hogares donde la diversidad es grande, son los estudios, todo ello me lleva a que pudiésemos decir que nuestro lenguaje se enriquece a través de la lectura. Cuando hacemos didáctica de lengua, pudiéramos estar pensando que se constituye en el campo del conocimiento, que tiene como objeto el complejo proceso de enseñar y aprender lenguas, diferentes lenguas, con el fin de mejorar las prácticas y adecuarlas a las situaciones cambiantes en que esta actividad se desarrolla. Además, esa didáctica de la lengua que se enfoca en el progreso de la competencia a través de la lectura, a través del habla, a través de la oratoria, a través de la escritura, a través de que se cumplan actividades habituales para que se cumplan y tenga un objetivo basado en experiencias que se generalizan en la sociedad, implementando un ámbito lector. Entonces le damos entonces la importancia a la lengua. Esa importancia de esa didáctica de lengua como disciplina de intervención que tiene como objetivo no solo ampliar el saber de los alumnos, sino que también modificar el comportamiento lingüístico de los estudiantes. Porque si la didáctica es la denominación de una disciplina del campo pedagógico, cuyo objeto de estudio es la práctica de enseñanza y que no se sostiene con la explícita intención de promover aprendizaje, sino de ir a práctica, sino de darle a ese proceso una amplitud generalizada de muchos aspectos que permitan darle el aprendizaje o a la didáctica de la lengua una forma de competencia y quizás de competencia literaria y quizás esa didáctica de la escritura que tiene como propósito el estudiando los modelos, adoptando en la educación formal para impulsar la didáctica de la lengua, enseñar nuestra lengua castellana. Entonces, estudiar esa lengua castellana, donde la didáctica es a través de la literatura, es a través de la creación de muchos aspectos, tipos de literaturas que pudiésemos crear, tipos de literaturas como cuentos, novelas, poesía, fábulas, teatro. Todo eso está dado dentro del proceso de aprendizaje y que está en el desarrollo de materiales, de recursos que me permitan darle, ¿sí?, a esos procesos
las aportaciones necesarias mediante la didáctica. ¿Cómo desarrollamos nuestra lengua? ¿Cómo la aprendemos? ¿Cómo la desarrollamos? ¿Cómo pronunciamos? ¿Cómo escribimos? ¿Cómo reflexionamos? Pensamos con nuestra palabra, con el castellano, con el español. Si bien la lengua escrita se aprende de manera individual y por lo tanto exige la atención específica de cada estudiante, de cada alumno, quizás también ese conocimiento cultural y social que permite la participación en actividades de muy diversa índole, pudiésemos darle más fuerza a nuestra lengua, a nuestro español. Porque el objetivo primordial que surge en esta didáctica y en estas últimas décadas, especialmente, pudiésemos darle también reflexión a en estos momentos, a una forma de cómo puede originarse la didáctica de lengua. Porque estuvo vinculada en muy diversos significados, la didáctica como el acto de enseñar, el didacta como instructor, quizás el cualificado para enseñar, instruir, exponer claramente, pero en estos momentos debemos pensar en esa didáctica de la lengua que va relacionada para poder enseñar a través de métodos los idiomas, nuestras lenguas. Entonces, tenemos métodos, traducción del inglés, la pedagogía del lenguaje en esa disciplina, llevamos también a nuestro español, formas de poderlo dar a conocer, cómo se aprende, sí, hablar español, escribir el español, en esa didáctica, características importantes, saber que hay conocimientos previos y experiencia real de la enseñanza de ese idioma o del idioma, de nuestro idioma español y de otros idiomas. Que la investigación de la didáctica de la lengua vaya más hacia partir de la definición de su objeto. ¿Y cuál sería la definición del objeto del sistema didáctico? Lejos de la aplicación de los conocimientos, quizás pudiéramos tomar en cuenta la didáctica de la lengua como un sistema de interacción a través de la comunicación, a través de interacción, de informe, a través de ese diálogo constante, unas diferentes actividades influyentes, que a menudo haga contraste, que también haya quizás contradicción en este tipo de práctica para elaborar teorías que permitan actuar sobre una clave. Entonces, es muy bueno enunciar el objeto de la didáctica de la lengua. Y que en ese proceso apuntamos la idea de que el objeto en sí mismo es un objeto, en sí mismo es dinámico, que tiene características, que se caracteriza también por dar la investigación como proceso, que las prácticas de enseñanza se establecen en un continuo venir, ir, que nuestra lengua castellana debe ser enseñada de manera práctica, sencilla, y que nos promuevan o que promovamos la literatura, en este caso, ustedes en educación integral, en esos procesos de enseñar y aprender lenguas, sino que también son un sistema de actividad que inciden en estos procesos. El profesor, la investigación, la innovación, el contraste, y vamos dando a esa didáctica, a ese enseñar nuestro idioma. Nos referimos a estos aspectos
con un intento de situar los retos que la didáctica de la lengua tiene planteados actualmente. Quizás la didáctica se ha consolidado como un ámbito específico de estudio de investigación, pero la enseñanza en la lengua tiene raíces antiguas. Se puede afirmar que surge con la escritura, que no es una actividad espontánea de los humanos y que necesita, por lo tanto, ser aprendida y enseñada. Por lo tanto, el origen de una enseñanza gramatical se remonta como mínimo a la construcción de un sistema gráfico, alfabético y silábico. Nuestra lengua castellana, la problematización de los contenidos de enseñanza de la lengua, especialmente de los gramaticales, especialmente de esos fonemas, monemas, grafemas. Ahí tenemos entonces un aspecto importante dentro del proceso. Por ello, muchas de las ciencias lingüísticas, pedagógicas, psicológicas, mencionadas en el transcurso del tiempo, entonces dicen que en la enseñanza o en el aprendizaje de las lenguas, de los idiomas, debemos preguntarnos cuál es el objeto de ello, para qué lo aprendemos y por qué lo aprendemos. Porque deberíamos distinguir entre el objeto material de la investigación, de esa interacción entre sujetos, de ese hablar, de interactuar, de escribir entre cada uno de nosotros, y que los sujetos pueden tener un espacio en que se desarrolla su actividad. Distinguir así e interpretar de manera adecuada esas interacciones entre nosotros, que se dé también entre los alumnos, los profesores, que esta actividad sea marcada por el contenido de enseñanza de la lengua, del idioma, que los objetivos que la escuela plantea en relación con todo esto propone a los estudiantes una manera de aprender nuestra lengua escribiendo, hablando, interpretándola, analizándola. Todo eso es didáctica de la lengua. El profesor, pues, a lo mejor a veces juzga, pero no. El texto de esos puntos de vista que pueda tener el estudiante, que pueda tener el profesor o pueda tener las personas que están ahí alrededor, se desprende quizás un sistema, una complejidad del sistema didáctico y de sus relaciones con otro sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos nuestra palabra, creamos nuestra literatura, creamos nuestro pensamiento, nuestro código lingüístico a través de nuestro idioma, nuestra lengua, el español, y que podamos interpretar esos contenidos lingüísticos que los estudiantes o que los niños en casa, en el hogar, en la familia, en la sociedad aprenden. Entonces hay que empezar a darle a través de la didáctica ese sentido de que nuestra lengua es importante, que nuestro español es importante, que debemos pronunciarlo, que debemos reflexionarlo, interpretarlo, escribir, crear cuentos, poesías, novelas, buscar formas, maneras, métodos para aprender a través de la didáctica, que es el arte de enseñar los procesos lingüísticos. Vamos a enseñar nuestra lengua, nuestro castellano, nuestro español. Vamos a enseñarla, vamos a darle la importancia, enseñar como en textos, enseñar con la investigación, enseñar en tomar en cuenta la cultura, los conocimientos, enseñar nuestra lengua como un reflejo de contradicciones inherentes de cada uno de nosotros. Enseñar y aprender nuestra lengua, por supuesto, aisladamente, no, porque entonces no se aborda en su totalidad. Vamos a darle además elementos a ese sistema interpretativo que pueda llegar a un aprendizaje metalingüístico y que tenga un sentido real
en el campo para que esos conocimientos gramaticales que estamos enseñando a través de nuestra lengua, el español, puedan ser comprendidos sin obstáculos para que esa reflexión sobre nuestra lengua y el uso de esas formas lingüísticas de nuestra lengua, entonces pueda formar parte de cada uno de nosotros. Bueno, hemos terminado, hemos tenido hoy una pequeña introducción sobre didáctica de la lengua para los estudiantes de educación integral de la Universidad Uni Ojeda. Convenio Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Entran a la plataforma, vayan haciendo sus tareas, vayan viendo lo que hay que desarrollar y bueno, que tengan ustedes una bendecida tarde. Estuvo con ustedes un rato la doctora Lira Méndez. Que tengan una bendecida semana. Gracias por su atención.